Trastornos del desarrollo neurológico, discapacidades intelectuales. La discapacidad intelectual, también trastorno del desarrollo intelectual, es un trastorno que comienza durante el periodo de desarrollo y que incluye sin objeto alguno. Clasificaciones actuales como el ICD-10 y el DSM-5 constituyen un avance significado para su correcta identificación. Sin embargo, aún no es completamente la información que se tiene. Trastorno inducido por una sustancia o medicamento. Alteración importante y persistente del estado de ánimo que predomina en el cuadro clínico y que se caracteriza por el estado de ánimo deprimido. Disminución notable del interés o placer por todas o casi todas las actividades. Trastorno depresivo debido a otra afección médica. Algunas enfermedades como el hipotiroidismo puede dar lugar a trastornos depresivos que cursan con tristeza profunda, ganas de llorar, pérdida del interés, problemas de sueño, etc. Depresión breve recurrente. Trastorno que figura en el DSM y VTR como presupuesto para estudios posteriores y se caracteriza por la aparición de episodios recidivalentes de depresión mayor, cuya duración promedio es de 2 a 4 días y en todo caso siempre menos de 2 semanas y que se presenta al menos una vez al mes durante 12 semanas. Especificadores para trastornos depresivos. Con ansiedad. La ansiedad se define como una presencia o más síntomas del siguiente durante la mayoría de los días de un episodio de depresión mayor o trastorno depresivo persistente. Sus síntomas son: se siente nervioso o tenso, se siente inhabitualmente inquieto, dificultad para concentrarse debido a las preocupaciones, miedo a que pueda suceder algo terrible, el individuo siente que podría perder el control de sí mismo. Trastorno depresivo con características mixtas. Los pacientes también tienen 3 síntomas maníacos o hipomaníacos: estado de ánimo elevado, grandiosidad, mayor locuacidad de lo habitual, fuga de ideas, disminución del sueño. Los pacientes tienen este tipo de depresión pueden desarrollar trastorno de bipolaridad. La depresión atípica es la depresión que surge de forma temporal en respuesta a buenas noticias o eventos positivos. Aumento del apetito, del peso, dormir en exceso y aún así sentirse cansado durante el día. Sensación de pesadez en brazos, piernas que dura horas o más de un día. Depresión con características de patrón estacional. El trastorno afectivo estacional es un tipo de depresión que va y viene con las estaciones. Por lo general comienza a finales de otoño y principios de invierno y desaparece durante la primavera. Trastornos de y el ansiedad. verano. 1. Por separación. Es el miedo o ansiedad excesiva e inapropiada a la separación de las personas por las que se siente apego. 2. Mutismo selectivo. Las personas con este trastorno solo logran comunicarse con personas cercanas. 3. Trastorno de ansiedad social. Es el miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto al posible examen por parte de otras personas. 4. Trastorno de pánico. Es el ataque de pánico imprevisto recurrente. Tiene una aparición muy fuerte de miedo intenso que alcanza su máximo en cuestión de minutos. 5. Agorafobia. Es un miedo intenso a estas situaciones. La fobia específica es el miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación, por ejemplo, volar, alturas, animales, etc. El trastorno de ansiedad generalizada es la preocupación excesiva que se produce durante más días de los que está ausente. Sus síntomas son inquietud, fatiga, irritabilidad, etc. La ansiedad inducida por medicamentos son los ataques de pánico que predominan en el cuadro clínico. Se desarrolla durante o poco después de la intoxicación. El trastorno de ansiedad debido a otra afección médica es la consecuencia fisiopatológica directa de otra afección médica. Otro trastorno de ansiedad especificado presenta ataques sintomáticos limitados, ansiedad generalizada que no se produce en mayor número de días que los que no está presente, etc.
Trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Tenemos el trastorno de apego reactivo, en el que podemos observar un comportamiento inhibido, emociones retraídas, alteración social y emocional. Se da antes de los 5 años. También tenemos el trastorno de relación social desinhibida, donde el niño recorre poco a un adulto. Hay un comportamiento desinhibido y se presenta antes de los 12 meses. También tenemos el trastorno de estrés postraumático. Se puede dar en adultos, niños y adolescentes. Se debe a experiencias traumáticas y a una exposición extrema de sucesos traumáticos. Algunos de los síntomas son recuerdos recurrentes y sueños angustiosos. También tenemos el trastorno de estrés agudo, donde podemos ver reacciones asociativas que se deben a la muerte, violencia sexual o amenazas, y trastornos de adaptación y ataque de nervios. Les voy a hablar sobre el trastorno obsesivo compulsivo y los trastornos relacionados. Pues los trastornos obsesivos compulsivos se definen por uno, que podría ser pensamientos, impulsos, imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan. En la mayoría de los sujetos puede causar ansiedad o malestar grave. Cuando hablamos de trastornos, un concepto importante son compulsiones, que se puede definir como comportamientos, actos mentales repetitivos que un sujeto realiza como respuesta a una obsesión. Trastorno dismórfico corporal, que son la preocupación por uno o más defectos o imperfecciones percibidas en el aspecto físico, que no son observables o parecen sin importancia. Trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados. Este trastorno puede presentarse cuando se manifiestan pensamientos excesivos, un nivel alto de ansiedad o comportamientos exagerados acerca de la salud o síntomas. Es necesario especificar si hay predominio de dolor, si los síntomas son persistentes, intensos y prolongados, y la gravedad dependiendo de cuántos síntomas se estén cumpliendo. Trastorno de ansiedad por enfermedad. Es la preocupación de presentar o adquirir enfermedad grave, especialmente si se cuenta con familiares que padezcan alguna. Normalmente los síntomas son leves o inexistentes, aunque las personas suelen comprobar continuamente si hay señales de enfermedad. Se debe considerar con cuánta regularidad se busca ayuda de asistencia médica. Trastorno de conversación. Es causante de un alto malestar clínico o afectación en el aspecto social y laboral a causa de uno o más síntomas que alteran la función motora o sensitiva voluntaria. Se establece el tipo de síntoma, la duración de los episodios y si existe un factor de estrés. Factores psicológicos que influyen en otras afectaciones médicas. Son los factores psicológicos o de conducta que desfavorecen a la afectación médica. Estos pueden ser leves, moderados, graves o extremos. Trastorno facticio aplicado a uno mismo. Comportamiento engañoso acerca de síntomas físicos y psicológicos, presentándose ante los demás como enfermo. Puede surgir uno o más episodios. Trastorno facticio aplicado a otro. La persona presenta a un individuo como victimario frente a los demás por alguna afectación física o psicológica ficticia, donde el diagnóstico se realiza hacia el autor. Otro trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados específicos. Categoría donde hay predominio de síntomas característicos de un trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados que tienen un gran impacto de malestar clínico. Sin embargo, no cuenta con los criterios de ninguno de los trastornos. Trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados no especificados. Predominio de síntomas característicos de un trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados con afectaciones relevantes, pero que no coinciden con los aspectos de ninguno de los trastornos. Esta clasificación se utiliza en circunstancias inusuales en donde no se cuenta con amplia de un trastorno disociativo, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica. Trastorno disociativo no especificado. No existe información suficiente para hacer un diagnóstico específico.